En el diccionario de la RAE define lucha como oposición, rivalidad, hostilidad entre contrarios que tratan de imponerse el uno al otro. En las luchas que conocemos, gana el que logre imponerse sobre el otro. Gana la persona que demuestra tener más fuerza, más resistencia. Por eso puede sorprendernos que el Señor use la figura de la lucha para explicar nuestro encuentro con Él. Claramente nuestra contienda con Él no se parece a ninguna que podamos tener con algo o con alguien de este mundo. Por lo mismo, ¿qué significa luchar con Dios? Más allá de eso, ¿qué significa vencer en esta lucha con Dios? ¿Qué bendición era la que estaba persiguiendo Jacob con tanta intensidad? ¿Qué pasa con nosotros al entrar en esta lucha con Dios? Son preguntas, son interrogantes que quiero presentarte en este mensaje. Aquí hablamos de Jacob. Nació en el seno de una familia única en el mundo. Su abuelo Abraham, su padre Isaac, habían sido escogidos por Dios para ser beneficiados con un pacto. Iban a ser beneficiados con promesas maravillosas. Estas promesas, este pacto, le iba a distinguir de entre todas las naciones. Jacob fue el tercero de los grandes patriarcas de Israel. Jacob era el hijo menor de Isaac y Rebeca. Nació aferrado del talón de su hermano mellizo Esaú, quien salió del vientre solo unos segundos antes que él. Por ello su nombre significa el que afirma el talón o también suplantador. Que eso es lo que se describe de la vida de Jacob. Una constante lucha con otros para ser bendecido. Primero con Esaú, luego con Labán, pero ante todo consigo mismo y con Dios. Para estas alturas del relato de Génesis, Jacob había comprado engañosamente la bendición de la primogenitura a su hermano. Todo por un plato de lentejas, un guiso. Luego, por instrucción de su madre Rebeca, se disfrazó de su hermano Esaú, aprovechándose de que su padre Isaac había quedado ciego. Así fue como se quedó con la bendición de la primogenitura que pertenecía a su hermano. Esto lo que provoca es encender a ira a Esaú, quien se propuso matarlo. Por esto Jacob decidió escapar de Esaú. Isaac y Rebeca enviaron a Jacob a las tierras de su tío Labán, que quedaba en la región de Padán Aram, al norte de Mesopotamia. Allí Jacob, el usurpador, el estafador, tendría que sufrir a manos de uno mucho peor que él. Su tío Labán lo engañó varias veces. A pesar de que Jacob había trabajado 7 años por Raquel, su suegro le da el cambiazo. Su suegro le da a Lea, la hermana mayor. Jacob debió trabajar otros 7 años por Raquel. Y su suegro luego cambió su paga y las condiciones de trabajo en diversas ocasiones. Esto hizo que Jacob se escapara nuevamente, esta vez de su tío Labán. 21 años sirviendo. ¿Y de qué manera? ¿Tú te imaginas servir 21 años siendo engañado por el dueño? Aún así Dios lo había bendecido, a pesar de sus propias debilidades, a pesar de los engaños de Labán. Jacob ya era un hombre acaudalado, con 2 esposas, 2 concubinas, 11 hijos. Además tenía mucho ganado. Pero claro, con esto no basta. Debía cumplir la voluntad de Dios. Debía mudarse a Canaán, la tierra que el Señor había prometido a sus padres. Hoy en día hay hermanos que se conforman con casarse, tener hijos, tener un buen trabajo y ya está. Pero ese no es el todo de un cristiano, de un discípulo de Cristo. Hay muchos que piensan que esa es la meta, casarse y ya está. Tener un buen trabajo y ya está. Tener hijos y ya está. Esta huida con su familia, sus posesiones, su ganado, fue así algo como el éxodo de Jacob. Fue librado por Dios de la servidumbre que estaba sufriendo bajo su tío.
ahora debía dirigirse a Canaán, a la tierra prometida por el Señor. Algo similar ocurriría unos 400 años más tarde con Israel. El pueblo que nació de Jacob, cuando fue rescatado de la servidumbre de Egipto, se tenía que dirigir a la tierra prometida. Pero estuvo como esclavo en Egipto, años y años. Jacob se encontraba en el umbral de la tierra prometida, a punto de entrar en ella. Más de 2 décadas había estado sin ver a su furioso hermano Esaú, y ahora debía encontrarlo cara a cara. Pero antes debía tener un encuentro definitivo con Dios, un encuentro que iba a sellar su fe, un encuentro que lo iba a encaminar de manera definitiva como heredero del pacto de Dios. Todo esto antes de entrar en Canaán. Jacob ya había tomado las medidas humanas. Él ya estaba en su mente imaginándose una posible reconciliación con su hermano Esaú, pero seguía inquieto porque supo que Esaú venía a encontrarlo con 400 hombres, lo que hacía suponer que no venía en son de paz. Más allá de esto, faltaba un paso esencial, y era el trato de Dios con su alma. Y una vez que hizo que su familia y sus posesiones cruzaran el vado de Jaboc, quedó solo. Este es el primer punto que podemos mencionar. Jacob se queda solo, generando el ambiente y el momento propicio para encontrarse con Dios. Es en la soledad que el Señor trata con Jacob. Es en la soledad, es en la intimidad, donde tú y yo podemos tener ese encuentro personal con Dios. La soledad es un bien escaso hoy. Es difícil encontrar momentos realmente solos, donde no solo haya personas, sino tampoco distracciones. Podemos encontrarnos únicamente con el Señor. Y hoy en día es difícil estar solo, porque estamos pendientes del teléfono, porque estamos pendientes de lo que sucede alrededor. Necesitamos esos momentos de intimidad, a solas con Dios. El ejemplo lo da Cristo, Mateo capítulo 6, verso 6, Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo ahí muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto dice mucho. Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Mateo capítulo 6, verso 6. Hay un trato que el Señor tiene con nuestra vida únicamente cuando le buscamos a solas, cuando le buscamos apartados de las personas, incluso de nuestra familia, incluso de los afanes, del bullicio. Nuestra alma tiene la necesidad de buscar de Dios a solas. Está bien que tú en el culto o con tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, busquéis en un tiempo devocional a Dios, pero a solas también puedes buscarlo. Es en la intimidad donde ocurren los milagros, es en la intimidad del hogar donde ocurren los milagros y donde el Señor hace milagros. Por eso te pregunto y me pregunto, ¿cuánto tiempo pasamos a solas con el Señor? Este tiempo no se encuentra simplemente, sino que debe programarse. Si tu disposición es que en algún momento del día verás cuando tienes ese tiempo, vas a resultar que no lo vas a encontrar. Pero si tú programas que a tales horas voy a orar, voy a leer la palabra, entonces sí, la cosa es diferente. ¿Cómo tus hábitos cotidianos pueden entorpecer esa comunión? ¿Cómo la hiperconectividad puede arruinar nuestra vida espiritual? Tú y yo no podemos tener una comunión con el Señor, tú y yo no podemos meditar en su palabra si a la vez estamos pendientes de las notificaciones, de las novedades, de los vídeos, de los entretenimientos que ofrece el móvil, el ordenador, la televisión, las redes sociales. Siempre que quieras hacer algo para el Señor vas a encontrar oposición. Siempre que quieras buscar al Señor te va a vibrar el teléfono. Te van a enviar mensajes, te van a llamar por teléfono. Eso es así. Siempre pasa. Yo siempre lo digo, a mí nadie me llama nunca, pero cuando intentas buscar al Señor, cuando quieres leer la palabra, te empiezan a llegar las notificaciones. Hay distracciones que intentan romper esa comunión tuya con Dios a solas. Por eso, cuando quieras buscar a Dios a solas,
encárgate de apagar el teléfono. Cerra la puerta de tu habitación y busca al Señor. Que nada te distraiga. Más allá de si Jacob entendía esto o no, antes de ver el rostro de su hermano Esaú debía encontrarse con el rostro del Señor a solas, en la soledad. Y el énfasis de este pasaje está puesto en una lucha. Habla del hombre, habla de Jacob, habla del lugar, habla de la lucha, habla del encuentro. ¿Tú te imaginas tener un encuentro personal con Dios de esa manera? Imagínate lo que sentía Jacob en ese momento. Las emociones, los pensamientos, la esperanza y la fe en la promesa. Batallaban contra la duda, la incertidumbre, la angustia, la ansiedad. Vaya dos luchas que iba a tener Jacob. Contra el ángel del Señor y encima contra su propio hermano. Lo que me llama la atención es que la batalla duró hasta el amanecer. La oscuridad simboliza la situación de Jacob. El miedo, la incertidumbre le poseen. Por eso Jacob estaba solo. Y Jacob lucha. Así se produce la batalla. Pero es interesante que no se hace mayor presentación ante la aparición de Dios. Solo se menciona a un hombre que simplemente apareció y luchó con Jacob toda la noche. Fue el varón el que inició la lucha. Y no se dan datos. No se dan datos ni por qué ocurrió, ni cómo fue. Ese varón después se describe como Dios mismo. Tanto así que Jacob llamó a ese lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. Porque vio a Dios cara a cara. Yo tengo el sentir de que es Cristo encarnado. Es una aparición antes de su primera venida. Es llamado el ángel de Jehová. Oseas capítulo 12, verso 4. Como la palabra eterna y expresa imagen del Dios invisible, Jesucristo es la manera normal por la que Dios habla y se aparece a la humanidad. A través del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es una manera en la que el eterno Hijo de Dios habla y se aparece a los hombres. Es el Hijo de Dios que viene en forma humana como el ángel de Jehová. Yo pienso que ese es Jesús, el ángel de Jehová. Aunque se describe una lucha física, debemos ver reflejada aquí una búsqueda enérgica de Dios, con tal fuerza que se puede describir como una lucha con Dios. Mira lo que dice Oseas capítulo 12, verso 4. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. La batalla que se dio es una intensa oración, ruego, llanto. Jacob estaba entregado completamente, suplicando misericordia a Dios con sudor y lágrimas. La oración ferviente es la oración eficaz. Nada requiere más vigor, más esfuerzo que luchar en oración. Lucha incesante. Y la lucha de Jacob es por la bendición, esa bendición de Dios. No te dejaré si no me bendices. Y el Señor respondió y le bendice. El Señor premia siempre esta fe. Esa que lo busca, esa que persevera, esa que lucha, esa que se esfuerza por conocerle, esa que recuerda las promesas. Jacob pide con osadía, pero de manera reverente, que cumpla esas promesas, que sea fiel a ellas. El hijo de Isaac había luchado hasta ahora con los hombres, con su hermano Esaú, con Labán, con sus hijos, pero ahora debía luchar con Dios, de una manera directa. Y esta no es cualquier lucha. El contendiente es el Todopoderoso, a quien jamás podría vencer. Por lo mismo, Dios con una mano lucha con nosotros, pero con la otra mano nos ayuda mientras está luchando con nosotros. Esto lo dijo Juan Calvino. Mientras nos esforzamos por alcanzarlo, en ocasiones Él se aleja un poco para que nosotros vayamos hacia Él, para que le busquemos más. Y es que, además, Él nos ayuda a que le busquemos. Jacob batalló toda la noche y no solo luchó con sudor y lágrimas.
es que no soltó al ángel de Jehová. No le soltó hasta que no recibió esa bendición. Y así también nosotros debemos luchar con Dios y prevalecer hasta que estemos seguros de que Él ha venido a nuestra vida y que nos va a bendecir. Va a bendecir nuestro trabajo, va a bendecir nuestro ministerio, va a bendecir nuestra familia. Jacob no sale igual de esa lucha. Terminó lesionado. Dicen el tendón ciático, con consecuencias permanentes para su movilidad. Yo con esto puedo entender que el Señor muchas veces nos quebranta. A medida que va tratando con nosotros, Él nos quebranta, debido a nuestro pecado. El trato del Señor con Jacob había empezado cuando él luchaba con su hermano Esaú en el vientre de su madre. Puedes leerlo en Génesis capítulo 25, verso 2. Y luego en la batalla, por quién sería el primogénito. Este conflicto continuó a lo largo de su vida y finalmente explotó con su engaño. Desde ahí todo sería cuesta arriba. Dios usa a Labán para mostrarle lo abominable que es la mentira y el aprovecharse de los demás. Tuvo que lidiar con la incertidumbre. Tenía que abandonar el lugar en que había formado una familia. Tenía que abandonar el lugar donde se había hecho rico. Tal como su abuelo Abraham, debía abandonar esas certezas terrenales por ir a un lugar que no conocía. Fe invisible. Debió enfrentar el miedo de escapar y ser perseguido por Labán, y encima ahora su hermano Esaú. Ya no vemos a Jacob el engañador astuto, sino al creyente humillado, cojo, que perseveró en fe, que perseveró con ruegos hasta que Dios lo bendice, con lo cual de alguna manera saneó esa bendición que había arrancado a su padre Isaac con engaño. Tengamos cuidado de juzgar el trato que el Señor tiene con otros de sus hijos. El trato del Señor contigo es diferente al trato conmigo. El Señor estuvo más de 20 años tratando con Jacob para llevarlo a este punto donde ya estaba listo para comprender verdades importantes. El Señor hirió a Jacob en el eje de la fuerza del luchador, donde encontraba ese punto de estabilidad, y fue para enseñarle una lección. Antes Jacob había dependido de su ingenio, de su fuerza, pero ahora sus poderes, entre comillas, naturales, están inutilizados. Todos sus pasos en el futuro le iban a recordar su dependencia de la gracia de Dios. Por tanto, en el caso de Jacob como en el nuestro, el Señor modera su fuerza al herirnos, ya que de otra forma seríamos consumidos por completo. Ahora Jacob era incapaz de pelear en sus fuerzas. Ni siquiera podía huir. Ahora Jacob dependía completamente de Dios para seguir viviendo, aún más, para ser bendecido. Si terminaba recibiendo bien era por su gracia, por su misericordia. ¿Qué iba a recibir Jacob ya siendo cojo? Ya de por vida. Si le perseguían ya no podía huir. ¿Dónde va a huir un cojo? Hay un refrán que dice, se le pilla antes a un mentiroso que a un cojo, ¿verdad? Pues Jacob sería todo diferente. Si persiguen a Jacob, le hubieran pillado al momento. Por eso dependía de la misericordia de Dios en todo momento. ¿Qué prefieres? ¿Pasar una vida tranquila, sin sobresaltos, pero sin crecer espiritualmente? ¿O deseas ser fortalecido en la fe, pero luchando y sufriendo en el camino? El apóstol lo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, verso 22. Y Jesús no describió el camino de la fe como un camino de flores y de algodones, sino como un camino angosto. Mateo capítulo 7, verso 14. Somos ovejas en medio de lobos. Mateo capítulo 10, verso 16. Si nuestro objetivo es evitar el sufrimiento a toda costa, nos hemos equivocado de fe. No somos figuras de colección que permanecen sin rasguños. Hay coleccionistas que guardan las figuras en cajas, y sí, esas figuras que están guardadas en cajas no se rayan. Pero hay otros coleccionistas que mantienen las figuras fuera de la caja.
y las tienen a lo mejor decorativas y esas se llenan de polvo, se rayan. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Y esto es una enseñanza que a veces nos duele asimilar. Es mucho mejor para los hijos de Dios ser bendecidos, aunque resulten mutilados y casi destruidos, que desear esa paz en la que se quedan dormidos. Palabras de Juan Calvino. Hay pecados que amamos y tenemos que dejar. Hay personas con las que tienes una relación pero te alejan de Dios y te hacen tropezar. Por tanto, deben quedar atrás. Hay ambientes, situaciones que hasta ahora hemos disfrutado, pero que nos llevan a deshonrar al Señor y por lo tanto ya no nos debemos exponer a eso. Hay trabajos que te han dado prestigio o una buena situación económica, pero que resultan incompatibles con tu fe y con tu servicio al Señor en la iglesia. Incluso la entrega a la familia. En fin, podemos seguir nombrando ejemplos, pero el punto es el mismo. El trato del Señor con nuestra vida implica dolor, pero no uno que nos destruye, sino uno que sana y restaura. Así que nuestra exaltación está siempre bañada con humildad. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Palabras del salmista. Salmo 119, verso 71. La tendencia natural del ser humano es ocultar, ¿verdad? Disimular, maquillar nuestras debilidades. Culpar de ellas a algo o a alguien más. Pero los que somos discípulos de Cristo debemos conocer muy bien nuestras debilidades, llamarlas por su nombre, saber que allí caemos, que no podemos, que somos impotentes, que necesitamos a Dios. Y eso a ti y a mí nos va a llevar a depender de Dios y no de nosotros mismos. Jacob, al estar ya lesionado, al no poder andar bien, ya dependía de Dios, no de sus fuerzas. Ya no podía huir de nadie. Ahora dependía de Dios, de su misericordia, de su gracia. Este es mi versículo favorito, 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Aprende a pensar en tus debilidades como bendiciones que te llevan a los pies de Cristo. Porque esas debilidades, esos problemas, esas luchas te hacen depender de Él. Mientras más nos examinemos, más debilidades vamos a ver. Los obreros del Señor no son los que se creen capaces y autosuficientes, sino aquellos que saben que son débiles e impotentes y por lo mismo dependen de Dios. Jacob dependía ahora de Dios totalmente. Y seguiremos hablando de Jacob. El tiempo es limitado. Y lo vamos a dejar aquí. Jacob es herido. Jacob lucha. Jacob se queda solo. Todo por recibir la bendición de Dios. ¿De quién dependes? ¿Dependes de Dios? ¿O dependes de tu intelecto, de tus fuerzas, de tus habilidades, de tus capacidades? Jacob ya dependería de Dios solamente. No te dejaré hasta que no me bendigas. Señor, no te voy a dejar hasta que no bendigas mi vida. Restaures mi matrimonio, restaures mi relación con mis hijos. Señor, no voy a abandonarte hasta que no cambies mi vida por completo. Señor, muéstrate a mi vida. Hoy Jacob nos da una lección. Dependemos de Dios en todo momento.